días a todos. Bienvenidos a una nueva reunión digital de Bancamar. Primero, espero que se encuentren todos bien, tanto de salud como de ánimo, y les doy las gracias por compartir esta mañana con nosotros, horita más o menos, en la cual queremos compartir con ustedes una nueva solución de inversión de la parte ilíquida de carteras que llamamos Mar Private Equity Global 1, que es un fondo de fondos de capital riesgo global. Y para ello contamos con don Gabriel Echarri, el director de unidad de Private Equity, y don Manuel Travesedo, director de inversiones de Marc Private Equity. Y como ya saben, desde hace mucho tiempo en Bancamar que nos esforzamos para encontrar soluciones de valor añadido que añadan diversificación a nuestras carteras tradicionales de inversión, y Marc Private Equity Global 1 es desde luego uno de los componentes que pensamos que deben tener nuestras carteras. Sin más demora, Gabriel, Manuel, somos todos oídos y encantados de escucharos esta mañana. José Ramón, por supuesto nosotros también nos sumamos a este deseo de que todo se encuentre bien y bueno, las personas que estén a su alrededor pues que también puedan estar bien de salud. Antes de comenzar con la presentación, con la presentación tal cual, nos gustaría poder recalcar los cuatro atributos principales, los cuatro pilares en los que nos hemos querido apoyar para poder realmente lanzar este primer fondo de fondos de Private Equity internacional, y en el que queremos que estos cuatro atributos diferenciales van a estar siempre muy presentes, no solamente en el producto, sino, como van a ver ustedes, pues en todas las exigencias que nos vamos a proponer en la creación de la estrategia, y que lógicamente pues refuerzan muchísimo el compromiso de este vehículo nuevo, esta plataforma nueva para acceder al Private Equity internacional, junto con otros productos dentro de la estructura de Bancamar. Este primer atributo, de estas cuatro primeras palancas, una de las principales diferencias que tenemos con respecto a lo que existe realmente en la industria es el apoyo y el compromiso accionarial con el que cuenta el programa. Es decir, en este caso tenemos que el apoyo del Grupo Bancamar comprometiendo hasta el 20% del total del fondo. Esto es una cosa realmente única y exclusiva, puesto que normalmente, si ponemos en relevancia esta cifra del 20%, cuando lo comparamos con la industria, vemos que normalmente el sponsor de un programa de estas características suele apoyar con tantos por ciento, de un 3, un 5% más o menos. Si vamos a casas a lo mejor europeas que tienen origen familiar, nos podemos encontrar un 10%, pero niveles de un 20% del compromiso de un accionista y de un grupo inversor como el Grupo Marc es muy inusual. El segundo pilar, la segunda columna, sería la exclusividad de la plataforma. Nuestra plataforma no se va a vender a otras bancas privadas. El diseño y la gestión del fondo es interna dentro de Marc Private Equity. El tercer punto, y también lo unimos junto con el primer pilar que les comento sobre el compromiso accionarial, sería el alineamiento de intereses que tenemos dentro en la estrategia del vehículo para con nuestros clientes. Este alineamiento de intereses principalmente lo vemos reflejado en la estructura de cobro de comisiones novedosa que estamos planteando en el vehículo. Esto se traduce en que durante el periodo de inversión del fondo, la comisión de gestión no se va a cobrar sobre capital comprometido, sino que se va a calcular sobre capital realmente llamado. Esto, como les digo, es una estructura novedosa de comisiones y que al fin y al cabo lo que supone es trasladar parte de estas comisiones al éxito del producto. Es decir, nos estamos alineando con nuestros clientes para estar perfectamente enfocados al éxito, al vencimiento y a la liquidación del producto, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, nuestras comisiones van a ser muchísimo más laxas que con lo que podemos encontrar en la industria. Esto tiene por atrás unos componentes importantes, que lógicamente es pues mayor TIR para nuestros clientes, y lógicamente también se pone más capital a trabajar durante el periodo de inversión, de manera que llegaremos a este éxito previsiblemente antes que lo que sería un producto de semejantes características en la industria. Y por último, el cuarto pilar importante sería la confianza que presenta el grupo para este producto, permitiendo la posibilidad de financiar hasta el 50% de los capital call. Entonces, esto nos muestra que dentro de la casa estamos muy confiados
con la estrategia y simplemente con la pignoración de los títulos o de las acciones vamos a permitir el acceso a una línea de financiación para aquellos clientes que lo deseen poder financiar hasta el 50% de estos capital calls. Estas ventajas, estos atributos que consideramos ventajas competitivas, no es más ni menos que demostrar una vez más la apuesta y el apoyo que tiene Bancamar por crear productos de valor destinados a su segmento de banca patrimonial y banca privada. Pero esto no es una cosa nueva que estamos haciendo ahora. O sea, el compartir con nuestros clientes los beneficios y riesgos de nuestros productos, esto ya es una historia de hace tiempo en la casa. Desde el año 2008, incluso antes, con las SICAVs institucionales, llevamos comprometidos más de 2.100 millones, más de 750 clientes han confiado en la casa para poder tener acceso a productos de activos alternativos y de media, en un desembolso de 450 millones hemos sacado un múltiplo de 2.2 veces dinero. Y como viene siendo habitual, pues en la mayoría de todos estos de productos alternativos y de conversión, pues podemos decir que de manera agregada hasta un 47% viene suscrito por el grupo. Si lo vemos en cronograma, vemos la historia extensa que tiene el grupo en activos alternativos y además también en distintos subyacentes. Estamos hablando de capital riesgo, deuda privada, inmobiliario, infraestructura. Ahora mismo lo que estamos haciendo con esta nueva plataforma, con este primer programa de fondos internacional, no es más que permitir el acceso, democratizar el private equity internacional para poder dar acceso a mayor número de clientes. Y además una cosa que es tremendamente importante es que estamos reuniendo los intereses de clientes institucionales y de clientes minoristas en un bien común, ¿de acuerdo? O sea, en un vehículo en el que juntos vamos a poder compartir la experiencia inversora de un grupo como Bancamar, la experiencia inversora de clientes sofisticados e institucionales y también el acceso para aquellos clientes que antes habían tenido perjuicios o bien por ticket, tamaño de ticket, o bien por acceso, en ese bien común, unirlos en un mismo vehículo para todos poder compartir la experiencia e ir siempre de la mano de un gran grupo como es Bancamar. Seguidamente voy a dar paso a Manuel Travesedo, director de inversiones del Fondo de Fondos, que nos va a introducir el activo del private equity. Estupendo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer saludarles. Muchas gracias, Gabriel, por la introducción. Me gustaría comentarles brevemente un poco cuáles son, decir básicamente en qué consiste el private equity, qué es, y unas 4 ventajas o puntos fuertes que tiene este tipo de inversión. Al final, cuando hablamos de private equity, estamos hablando de comprar compañías no cotizadas, provocar unos cambios en ellas y venderlas pasadas un tiempo. En función del tipo de compañías que se estén comprando o los tipos de cambios que se realizan en ellas, podemos encontrar diferentes segmentos dentro del private equity. Conceptos como buyout, growth, es decir, capital desarrollo, o venture capital, capital semilla, lo repetiremos a lo largo de la presentación y luego veremos cómo nuestro producto va a intentar estar enfocado en todo este tipo de segmentos. Al final, invertir en private equity o la inversión se suele instrumentalizar a través de vehículos cerrados y vehículos, además, cuya inversión es ilíquida para los partícipes. Un partícipe no puede hacer líquida su inversión en el momento que él quiera. Con estas dos consideraciones encima de la mesa, y liquidez y largo plazo, al final llevan al inversor en este tipo de estrategias a obtener unos retornos que se han probado superiores al resto de activos tradicionales de forma sostenida a lo largo de la historia. Igualmente, es un activo que en procesos de turbulencia o en momentos macroeconómicos de incertidumbre es un activo que se ha mostrado menos volátil en comparación con los mercados públicos. El inversor en este tipo de estrategias ve como el valor liquidativo de sus posiciones se mueve menos. Y además, en momentos como el que nos podemos encontrar ahora, son momentos que históricamente han provocado que se puedan encontrar buenas oportunidades en el mercado a buenos precios. Igualmente decir que el private equity, si en dosis moderadas se incorporan a una cartera de inversión tradicional, se consiguen dos efectos muy satisfactorios para el inversor. El primero de ellos es una disminución progresiva de los riesgos totales de su cartera de inversión y el segundo es una maximización de los retornos de la misma. El por qué los riesgos se ven en su conjunto minorizados es porque accediendo a un vehículo de private equity, en nuestro caso un fondo de fondos, se obtiene una base muy amplia con un sinfín de compañías subyacentes de diferentes sectores,
geografías y segmentos, lo cual en su conjunto aporta una diversificación en la cartera muy relevante. Por último, decir que la inversión en private equity lleva aparejada el concepto de alineación de intereses entre gestores e inversores. La mayoría de la remuneración de los gestores viene a través de comisiones variables. Entonces, el partícipe, si ve buena plusvalía de sus inversiones, es cuando el gestor cobraría. Si no hay buenos retornos, el gestor no cobra. Luego, el gestor está ciertamente incentivado a hacer bien las cosas. Aquí me gustaría detenerme no más de un minuto en qué formas hay de acceder al private equity a nivel muy general y por qué nosotros estamos apostando, en nuestro caso, por un fondo de fondos. Las tres formas tradicionales o en las que se puede invertir en private equity, pues sería, oye, comprarse directamente una compañía no cotizada con el dinero que se quiera poner a trabajar en el asset class. Otra forma de ello sería invertir en un fondo directo, que a su vez este fondo será quien compre las compañías. Y luego, por último, está el fondo de fondos, que se basa en seleccionar fondos que a su vez seleccionarán compañías y de esta manera podemos tener una diversificación muy importante a todos los niveles. Decir que estas tres formas de invertir, por supuesto, no son excluyentes las unas de las otras, si bien cada una tiene sus diferentes bondades y diferentes atributos. Cuando se invierte de manera directa en una compañía, se está poniendo todo el riesgo en un mismo activo, de manera que si se está invirtiendo en un fondo de fondos, pues ese riesgo está diversificado en más de 200 activos. En el caso de nuestro fondo de fondos, que luego veremos cómo construiremos su cartera, nosotros pretenderemos que la diversificación sea máxima a todos los niveles, que el riesgo esté tremendamente diversificado y que contemos dentro de ellos con un gran número de especialistas por diferentes sectores y diferentes formas de crear valor. Detenerme sin más en cómo, básicamente, describir cómo funciona un fondo de fondos y cuál es el cronograma habitual de este tipo de productos. Al final es un programa que se basa o que tiene una vida temporal de 10 años. El primer hito sería formalizar un compromiso en el vehículo. A partir de ahí, el fondo de fondos comienza su periodo de inversión seleccionando fondos subyacentes en los cuales va comprometiendo parte del capital. A su vez, estos fondos subyacentes van comprando compañías no cotizadas. Y comienza, a partir de que cada compañía bien se está comprando, comienza su periodo de creación de valor. Normalmente el periodo de creación de valor de una compañía suele durar entre 4 y 6 años. A partir de ahí, los gestores subyacentes o los fondos subyacentes irán vendiendo estas compañías, le irán retornando capital al fondo de fondos y el fondo de fondos irá retornando capital a sus partícipes. De manera que estimamos que en el año séptimo o octavo de vida del programa del fondo de fondos, el inversor habría visto ya devuelto la totalidad de sus aportaciones y a partir de ahí, hasta su liquidación en el año décimo, todo lo que reciba serían plusvalías. Al final de todo este viaje de 10 años, el inversor podría haber visto multiplicado entre 1,5 y 2 veces el total de sus aportaciones. Doy paso de nuevo a mi compañero Gabriel, que les va a comentar un poco la filosofía que hay detrás de nuestro programa y qué atributos aporta el mismo respecto a otras oportunidades que se pueden encontrar en el mercado actualmente en private equity. Gracias, Manuel. Bien, en esta diapositiva me van a permitir que quizás nos podamos detener un poquito más. A mi gusto, a nuestro juicio, pensamos que es una diapositiva que reúne absolutamente todos los componentes que pretendemos poner como ventajas diferenciadoras con respecto a lo que existe en la industria. Si tuviéramos que elegir un principal titular, ¿no?, de lo que pretendemos con este primer vehículo, sería que Banca Mar reinventa la manera de invertir en private equity mediante riesgos controlados y condiciones muy favorables. Es decir, el private equity ya existe en la industria, existe en España, por supuesto que existe a nivel mundial. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es facilitar el acceso a mayor número de clientes, democratizar la palabra private equity para aquellos clientes que históricamente no han podido tener acceso a este activo en sus carteras, y luego además lo estamos haciendo de una manera muy simple, muy sencilla y siempre de la mano, insistimos, de un grupo inversor como Banca Mar. Cuando hablamos de riesgos controlados, quiere decir que permanentemente en toda la estrategia que vamos a seguir en el private equity van a estar presentes los valores del grupo. Entonces, los riesgos controlados, la exigencia, el compromiso, el esfuerzo, todo eso va a estar permanentemente en el ADN de la estrategia del private equity. Y cuando hablamos de condiciones muy favorables, a lo que queremos hacer referencia es que tanto para un cliente minorista como para un cliente profesional, realmente estamos creando un vehículo que tiene muchísimo sentido para poder acceder al private equity internacional.
normalmente, cuando hablamos de muchas veces, ¿no? Cuando planteamos la posibilidad de un fondo de fondos de private equity, claro, queremos y tenemos lo bueno de la diversificación, tenemos, disculpen, diversificación además en todo nivel de capas, pero contamos también con el principal estigma que muchos, sobre todo clientes más sofisticados, nos comentan. Oye, claro, estamos hablando de comisión sobre comisión. Bien, en este caso, con esta estructura novedosa de cobro de comisiones sobre capital llamado y no sobre capital comprometido, lo que estamos consiguiendo es favorecer el acceso para aquellos clientes que realmente tienen este perjuicio. ¿Por qué? Porque nosotros realmente somos como un fondo directamente. Estamos quitando la primera capa de comisiones, por tanto, no somos un fondo de fondos al uso, seríamos como un fondo directo, ¿de acuerdo? Porque estamos quitando esta primera capa. Luego profundizará Manuel un poco más en lo que son estrategias. El acceso que nosotros vamos a dar para el private equity internacional van a ser aquellas gestoras que son realmente especialistas, nicho, que no son tan obvias acudir a ellas, que en muchos casos son gestoras que nunca han tenido interés por tener base inversora e internacional, pero que cuando se les presenta la oportunidad de invertir del brazo o de ser socios de un grupo como Banca Marc, vienen con nosotros. Entonces es un win-win, ¿no?, que se suele decir en la industria, en el cual podemos hacer participar a nuestros clientes y también a los equipos gestores de absolutamente los beneficios de poder ir como un grupo inversor a esta tipología de estrategias. Los vehículos que vamos a tener para nuestro primer programa de fondo de fondos, vamos a tener un vehículo FCR y también un vehículo SCR. Este segundo vehículo son para aquellos clientes que tienen interés en tomar participaciones del 5%. Hablamos permanentemente de exclusividad y también en este caso hablamos de la exclusividad. Ahora en la siguiente diapositiva comentaré un poquito más en cuanto al tema de las conversiones. Y repetimos que es un producto que va a ser interno para clientes de Banca Marc, no es un producto que se vaya a vender a otras bancas privadas. Es decir, y también dejar muy claro que es un producto cuyo diseño y la gestión está interno dentro de la estructura de Banca Marc. No es un producto de terceros en ningún caso. Y luego, por supuesto, tener también ese componente que hablábamos al principio de la confianza, puesto que vamos a permitir con la pignoración de títulos la financiación hasta el 50% de los capital call. Haciendo una pequeña introducción de la estrategia que vamos a seguir en el programa, luego, insisto, Manuel va a poder profundizar un poco más. Queremos tener claro de que en esta idea que tenemos de crear un fondo de fondos y dar acceso a nuestros clientes, esto lo vemos como un fondo de armario dentro de las carteras. ¿Por qué vamos con un fondo de armario? Porque el producto ya de por sí nos va a dar muchísima diversificación en todos los sentidos. Vamos a tener diversificación en cuanto a estrategia, ya que vamos a incluir estrategias de fondos primarios, secundarios y coinversiones. Ahora mismo, cuando hablamos de fondo de fondos y nos fijamos un poco qué hay en la industria, normalmente solemos encontrar un fondo focalizado 100% en secundarios o un fondo de fondos especializado y focalizado solamente en conversiones. Nosotros creemos que podemos ser capaces de diversificar, creemos en la diversificación y pensamos firmemente que con esta estrategia de tener un poco de todo, somos capaces de poder tener el máximo y optimizar la palabra diversificación en la máxima expresión. Hablando de geografías, vamos a estar focalizados el 80% al menos en Estados Unidos y Europa. Como muchos saben, pues estas dos son las principales economías donde está desarrollado el private equity y además pues lógicamente es donde nosotros nos sentimos más confortables hablando desde un punto de vista de riesgo político y de riesgo económico. Entonces, por tanto, también nos dejamos un pequeño tanto por cien para poder hacer cosas fuera de estos entornos, que será muy poco, pero por ejemplo, hay cosas muy interesantes también en la zona de Canadá y demás, también podremos acudir. Cuando hablamos de Europa, dejamos bien claro que no haremos selección de fondos que tengan que ver o que estén basados en España y Portugal. Es decir, hablamos de Europa, ex Península Ibérica. Y luego, en cuanto a sectores, por esta tipología de la forma de invertir que tenemos durante el periodo de inversión del fondo de fondos, somos capaces de poder seleccionar a los mejores alumnos de cada clase en el mejor momento. Es decir,
el momento de obtener los compromisos del fondo de fondos no se tienen todos en el momento cero, sino que vamos cerrando compromisos poco a poco. Eso lo que nos permite es flexibilizar los sectores a la hora de incorporarlos a la cartera. Es decir, ahora mismo, pues por un tema de pandemia, de COVID y demás, pues tiene sentido que los primeros compromisos que vayamos incluyendo en la cartera pues sean a lo mejor un tanto defensivos, pero a medida que la economía va avanzando, pues podremos ir ajustando la estrategia para poder incluir también estrategias de sectores que tengan que ver con industria o con consumo, por ejemplo. Entonces, al final lo que pretendemos es también, a nivel sectores, tener un fondo y una estrategia muy diversificada para ir tocando distintas temáticas. Bien, vemos aquí un poco la comparativa y al hilo de lo que estaba comentando antes Manuel en el por qué pensamos que un fondo de fondos. Nosotros, desde nuestro punto de vista, un fondo de fondos es una de las estrategias que tiene más sentido si tenemos en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo para poder acceder al private equity sobre todo internacional, ¿de acuerdo? Donde el acceso es muy importante y sobre todo también el acceso de los conocimientos de tener los socios con los que quieres compartir contratos a largo plazo, como son un fondo de fondos que son contratos pues, que nos podemos ir hasta 10 años, ¿no? Son compromisos a largo plazo. Para aquellos inversores que nos muestren estas necesidades, que son clientes a lo mejor un poquito más sofisticados, clientes que tienen capacidad de inversión más alta, vamos a ofrecer también la posibilidad de hacer coinversiones a medida. Es decir, cuando nosotros vayamos a invertir a comprometer en un fondo y sepamos que tenemos capacidad de poder invitar a otros clientes a coinvertir con nosotros, podremos ofrecer esta posibilidad. Tenemos una sociedad gestora que está regulada e inscrita en España, está regulada por la CNMV, por tanto, a partir de ahí podemos ir creando distintos vehículos. En este sentido, si dentro de X meses vemos oportunidad de una cosa concreta, específica, en la que tenemos clientes que nos han prestado este interés, pues podemos hacer conversiones, lo que se llaman conversiones a medida, para que estos clientes pues, puedan acudir con nosotros. Entonces, por tanto, también somos una plataforma que va a dar acceso a muchas conversiones, a muchos clientes que quieren terminar de completar su estrategia en private equity y, por tanto, nuestra base inversora se va a beneficiar permanentemente de las capacidades inversoras que tenemos dentro del grupo. ¿De acuerdo? O sea, no es solamente un acceso a un fondo de fondos, sino también un acceso a todas las ramificaciones que se puede llevar, tanto para hacer conversiones en una compañía target en concreto, como para poder acudir a una gestora internacional de manera directa. Ahora voy a dar paso de nuevo a Manuel, en el que va a hablar directamente de los términos económicos del fondo de fondos. Estupendo. Paso a resumirles brevemente cuáles son los principales términos de lo que va a ser nuestro programa. Como ya hemos comentado, por repasar, la estructura del vehículo será un FCR, un fondo de capital riesgo español. Adicionalmente, podríamos tener también sociedades de capital riesgo adicionales. Todo ello estaría sujeto a legislación española y, por supuesto, inscrito en CNMV. El periodo de compromisos del vehículo, nosotros hemos fijado por reglamento hasta un máximo de 4 años, es decir, este es el periodo que tiene el fondo de fondos para identificar oportunidades, identificar fondos y suscribir compromisos en ellos. No significa que durante este periodo el 100% de los compromisos de nuestros partícipes estén desembolsados, aunque nosotros luego utilizaremos los mecanismos necesarios para dinamizar este proceso. Estimamos de todas maneras que los compromisos, nosotros terminemos de construir la totalidad de nuestra cartera en un periodo entre 2 años y medio y 3, especialmente, como comenté antes, durante el proceso que estamos ahora mismo con el COVID, es un momento interesante de identificar oportunidades y creemos que posicionarse rápido en gestores que pueden aprovecharse de esta situación puede ser interesante. La duración del programa van a ser 10 años. En este caso es un periodo de vida totalmente estándar en la industria. En el año 10º veremos qué opciones podemos hacer. Podríamos o bien liquidar la cartera en su totalidad o bien atender a prórrogas anuales del vencimiento del fondo para que los fondos subyacentes terminen de su proceso de construir valor y de desinversión. Será una decisión que se tomará en su debido momento, atendiendo, por supuesto, a maximizar los intereses y los retornos de los partícipes.
Sobre el ejemplo de estrategia y de cómo vamos a construir, ya les hemos dado unas pinceladas a nivel geográfico, a nivel formato de inversión, segmento, pero permítanme que me enfoque especialmente en la parte que corresponde a formato de inversión y a segmentos de inversión. Por formato de inversión hablamos de inversiones primarias, secundarias y coinversiones. Simplemente una breve línea para cada una de ellas y que sepamos de qué estamos hablando. Un primario no es más que establecer un compromiso de inversión en un fondo de reciente creación. Un secundario implica la compra de una participación de otro inversor en un fondo. En función del momento en que se realice esta compra, nos podemos encontrar con una cartera más madura o menos madura. Pues bien, hacer operaciones de secundario dinamizan de forma muy relevante todo el proceso de llamadas y de retornos de capital a los partícipes y además anticipa bastante todo ese proceso de creación de valor y se acorta bastante en el tiempo. Igualmente, las coinversiones significa invertir de forma directa en una compañía de la mano de un gestor en el que previamente hayamos invertido a nivel primario. Invertir de manera directa en estas compañías, en términos reducidos, reservamos hasta un máximo del 15%, puede ser beneficioso para el fondo de fondos porque este tipo de inversiones normalmente no llevan aparejadas ningún coste para los partícipes. Luego, al final, a nivel fondo de fondos, las comisiones totales se verán un poco más reducidas en su conjunto. Y ustedes me dirán, muy bien, si los secundarios y las conversiones son la bomba, ¿por qué no hacemos todos secundarios y conversiones? ¿Por qué se hace un 65% en primarios? Pues hay una razón por la cual hacemos esto. Es el tipo de fondos y el tipo de gestores a los que nos queremos dirigir. Nosotros nos queremos dirigir a un tipo de gestores especiales, especialistas en sus campos, fondos nicho, fondos pequeños, fondos que quizás sean menos habituales encontrar en el panorama actual de private equity o fondos que a lo mejor a aquellos inversores sofisticados les suenan menos o los conocen menos. Entonces, acceder a este tipo de fondos, la manera habitual de acceder es a través de primarios, porque este tipo de fondos se suelen encontrar menos en las grandes operaciones de desinversiones o en las grandes operaciones de secundarios. Entonces, si yo quiero construir una cartera buscando pequeñas joyas de la corona en determinados nichos de mercado y en determinadas geografías, acceder a ellos a través de secundarios me va a ser muy difícil. Sin embargo, a través de primarios es la puerta de entrada para estar con ellos. Luego, adicionalmente, si tocamos estas teclas de secundarios y conversiones a nivel agregado, creemos que vamos a dinamizar el programa como de una manera interesante, pero estando siempre en una parte importante en aquellos gestores que creemos interesante estar. Pues bien, esto en cuanto a tipo de formato. En cuanto a tipo de segmentos, les comenté al principio que en función de las palancas de creación de valor que realicen los gestores o el tipo de compañías a los que ellos se sitúen, podemos hablar de diferentes segmentos, buyout, growth y venture. Pues bien, estos tipos de segmentos tienen unas particularidades diferentes y tienen unos perfiles de riesgo-retorno totalmente distintos. No es lo mismo comprar una compañía madura que tiene muchos años de historia, que genera mucha caja, que invertir en una idea de un empresario o una idea tecnológica, pero que todavía esa idea no se ha materializado. Invertir en venture capital tiene mucho más riesgo que invertir en buyout. Entonces es por el motivo por el cual la mayoría de nuestro fondo va a estar invertido mayormente en buyout. Nuestro objetivo aquí es preservar el capital de nuestros partícipes, sin perjuicio de que podamos añadir estas capas adicionales de riesgo que estarán bien soportadas con una base de más de 200 compañías a nivel agregado y que pueden dinamizar mucho también los retornos de nuestros partícipes y que además, como comentaba antes mi compañero Gabriel, con un único compromiso vamos a ser capaces de a nuestro partícipe darle de todo un poco. Va a encontrar venture, va a encontrar buyout, va a encontrar growth, va a encontrar primarios, secundarios, conversiones. Entonces, un único compromiso, a partir de 100.000 euros, podemos estar en todos los segmentos y tipologías de formato de private equity de golpe. Siguiente, cartera. ¿Qué cartera queremos construir en términos numéricos? Nosotros estamos apostando por tener entre 10 y 15 fondos subyacentes. Es más o menos donde nos queremos encontrar. Es un rango medio que nos puede llevar pues, a ese número de compañías entre 180 y 200 que hemos comentado antes. Por el momento ya hemos formalizado 2 compromisos en 2 de ellas que cuando termine esta página haré una breve introducción sobre el tipo de gestores, describiré los 2 gestores con los que ya estamos. El tamaño total de nuestro programa, incluyendo el FCR y las sociedades de capital riesgo, estamos hablando de un tamaño objetivo entre 200 y 250 millones. Aquí incluimos el compromiso de nuestro grupo. Ese 20% que hemos comentado al principio estaría metido dentro de estas cifras.
El compromiso mínimo o el ticket mínimo que estaríamos aceptando para dar entrada a nuestros partícipes sería de 100.000 euros, con incrementos sucesivos de 10.000 en 10.000 euros. Esto creemos que es una manera muy interesante para nuestros clientes y para nuestros partícipes de poder acceder a estos gestores que hemos comentado antes con unos niveles de entrada que creemos que son bastante diferentes en cuanto los podemos encontrar en otros fondos que pueda haber a nivel internacional en el mercado total de Private Equity. En función del compromiso que pongan nuestros partícipes, se les asignará una clase de acción u otra. Dicha clase de acción, para aquellos compromisos más reducidos o inferiores a 990.000 euros, tendrán un tipo de comisiones que serán un poco más elevadas. Conforme el compromiso del partícipe se vaya aumentando, las comisiones en total a pagar por dicho partícipe se irán reduciendo. Decir que un aspecto común y que será compartido por todas las clases de acción será el retorno preferente. ¿Qué significa esto? Significa que hasta el momento en que nuestro partícipe no le hayamos devuelto el 100% de sus aportaciones más una plusvalía acumulada del 8%, la sociedad gestora no cobrará nada. Es a partir de ahí cuando nuestra comisión de éxito comenzará a aplicarse. Este 8% es común a todas las clases de acciones. Y en cuanto a retornos objetivos de nuestro programa, para la clase de acciones con mayores costes, es decir, la clase A o compromisos entre 100.000 euros y 990.000, podríamos decir que el retorno medio esperado estaría entre el 10 y el 12% neto en cuanto a TIR y un múltiplo sobre el capital invertido entre 1,5 y 1,7 veces. Estos números evidentemente irán siendo mayores conforme el ticket o el compromiso del partícipe sea superior, porque las comisiones que pagaría serán inferiores. Comentarle ahora muy brevemente en las dos páginas siguientes los dos compromisos que nuestro programa ya tiene formalizados. El primero de ellos se trata de Investindustrial 7. Esto es un fondo gestionado por la gestora Investindustrial, es una gestora italiana fundada hace 30 años por la familia Bonomi. El foco de este fondo es el middle market en el sur de Europa. Cuando hablamos de middle market estamos hablando de compañías con un valor negocio entre 30 y hasta 350 o incluso 400 millones de euros. Este es un gestor 100% de origen familiar que lleva 30 años invirtiendo en Private Equity con un gran éxito. Ha obtenido a lo largo de 8 vehículos y casi 7.000 millones de capital gestionado una TIR bruta del 25%. Un aspecto que nos ha gustado mucho de este gestor es que, al igual que nosotros, está muy alineado con sus partícipes. La familia, en este caso la familia Bonomi, invierte hasta un 10% del total de sus vehículos. Este porcentaje es un porcentaje totalmente inusual en la industria del Private Equity. Lo normal es que los equipos gestores inviertan entre un 1,5 y hasta un 3% del total de su fondo. Luego es un aspecto que nos gustó mucho en el momento que analizamos este fondo. Igualmente, como ya he comentado, será un fondo basado o especializado en el sur de Europa, mayormente Italia y España, donde tiene un track record bastante interesante, y estará muy enfocado sobre todo en el sector industrial. De hecho, este fondo ya ha comenzado a invertir. Tiene ya 3 compañías en su cartera y 2 de ellas son del sector industrial. Están enfocadas en Italia y están muy ligadas a la industria de las bebidas y la industria de la manufactura de toda clase integradas verticalmente, en toda la cadena de valor del proceso de embotellado de toda clase de bebidas. La otra compañía es una compañía basada en Estados Unidos y basada en mobiliario para residencias y oficinas. El segundo gestor en el que hemos comprometido es un gestor de origen inglés, se llama G-Square, y hemos formalizado un compromiso en su fondo 3. Este es un gestor enfocado en el low middle market y en el sector salud. Cuando hablamos de low middle market nos referimos a compañías todavía más pequeñas de las que les comentaba anteriormente en Investindustrial. Y además este gestor es un gestor especializado al 100% en el sector salud. El fondo tiene un tamaño de 400 millones y es el tercero del total de fondos gestionados por esta gestora. Esta gestora se fundó hace casi 15 años por una persona con mucha experiencia en el sector salud en otra gran gestora internacional de Private Equity. Sus números agregados son muy buenos y tiene una TIR bruta acumulada del 28% y un múltiplo de 2,2 veces sobre el capital invertido. Socios especiales de referencia que tenemos en este fondo y que han invertido junto con nosotros, encontramos a Morgan Stanley, Amundi o Adams Street, que es uno de los grandes inversores internacionales en Private Equity. La estrategia fundamental de este fondo de crear valor se encuentra a caballo entre el growth
y el buyout. Este gestor es muy conocido y su mayor estrategia se basa en crear plataformas de inversión y hacerlas crecer a través de incorporar diferentes compañías y diferentes proyectos a dichas plataformas. Por el momento ya ha invertido en 2 plataformas. Una de ellas es una cadena de clínicas dentales en Reino Unido y la otra es una cadena de clínicas veterinarias en Francia, que está comenzando su proceso de internacionalización al continente europeo. Como les comentaba, está enfocado en el sector salud al 100% y hace temas tanto de servicios como de productos. Y con esto yo he terminado la parte de la construcción de cartera. Dejo paso a mi compañero Gabriel para que termine ya con el final de la exposición. Bien, pues si les parece, José Ramón, tenemos una serie de anexos que yo creo que quizás sería más interesante dar paso a alguna cuestión que planteen algunos asistentes de la sesión, con lo cual podemos empezar con el turno de preguntas y bueno, seguro que estos anexos podrán ir saliendo a medida que vayamos contestando. Bueno, muchas gracias, Gabriel, Manuel. La verdad que mucha información en poco tiempo. Tenemos bastantes preguntas en el chat. Vamos a empezar un poco con recuperando algo que habéis dicho. Es una inversión a largo plazo, normalmente 10 años, no más uno, si hubiera necesidad. Y nos están preguntando si hay opciones de salir antes de este plazo de 10 +1 +1. Vale, una cosa es la liquidación del fondo, que hemos hablado que será una liquidación que se va a producir en el año 10 y que las posibles prórrogas serán a partir de ahí de manera anual, pero lo que no hay que perder de vista es que el fondo no quiere decir que vaya a devolver todo el capital el año 10, sino que se van a ir recibiendo, se van a producir distribuciones de capital previsiblemente a partir incluso del año 4. Como ha indicado Manuel ahora, uno de los compromisos que ya tenemos seleccionados, como es por ejemplo el caso de Inves Industrial, este fondo ya está empezando a invertir. Si hablamos que la vida media para crear valor en las compañías privadas estamos hablando de entre 4 y 6 años, esto lo trasladamos a nuestro fondo y hablamos que en el año 2024 previsiblemente ya empezaremos a tener retornos de las primeras inversiones que hemos tenido. Entonces, a la pregunta exactamente de ¿podré cancelar mi compromiso durante la vida de los 10 años? No, pero que hay que tener en cuenta que a partir del año 4 se va a empezar a distribuir capital, previsiblemente por la estrategia que vamos a seguir entre el año 7 y 8 será cuando el partícipe habrá recuperado ya el 100% del compromiso desembolsado y a partir de ese año, es decir, a partir del año 7 y 8 es cuando ya solamente nos quedará recibir todas las plusvalías del fondo, ¿de acuerdo? Entonces, puesto que estamos a una diversificación brutal, una diversificación máxima y vamos a tener de manera indirecta inversión entre 180 a 200 compañías, pues es muy razonable pensar que durante la vida del fondo, que van a ser 10 años, vamos a ir recibiendo permanentemente distribuciones a partir del año 4 y en concreto, insisto, la estrategia está para que entre el año 7 y 8 recibamos el 100% del capital que hayan comprometido nuestros partícipes hasta ese momento. Gracias, Gabriel. Una pregunta relacionada con los compromisos de los inversores. ¿Tenemos alguna idea de cómo van a ser los capital calls? ¿Hemos definido una agenda establecida o va a ser un poco a medida que vayáis entrando en diferentes proyectos? Estupendo, pues es muy buena pregunta. Al ser un fondo de fondos, al principio el fondo de fondos irá comprometiendo en fondos subyacentes y estos van a ir llamando a capital conforme vayan encontrando compañías. Este proceso no es un proceso periódico o regular, sino que estamos sujetos totalmente a cómo suscriban nuestros fondos subyacentes dichas compañías y las vayan comprando. Sin embargo, nosotros vamos a intentar ordenar este proceso al máximo posible. Para ello vamos a contar a nivel vehículo con una facilidad de crédito con la que el vehículo podrá ir atendiendo a esas llamadas que en principio van a ser desordenadas o con poco orden, por así decirlo, de manera que nosotros podamos, a su vez, atender a liquidar dicha facilidad de crédito con llamadas de nuestros partícipes que sean más ordenadas. Es decir, nosotros pretendemos intentar ordenarlo haciendo pues llamadas bien o trimestrales o semestrales, que en muchos casos serán para cubrir el saldo
nuestra línea de crédito haya dispuesto para atender a las capital calls de los fondos subyacentes. Vamos a intentar ordenarlo al máximo posible a través de esta facilidad de crédito, que es una práctica habitual todos los fondos de private equity, tanto directos como fondos de fondos, cuentan con ello. Gracias, Manuel. Estoy ordenando, porque no paran de entrar preguntas, les agradecemos mucho las preguntas, las estoy intentando ordenar en bloques. Tenemos varias preguntas relacionadas con la estructura de comisiones de gestión y también haciendo referencia a la comisión de éxito que Manuel has mencionado antes del 8%, ¿no? Que es 8% en términos TIR, no en total de la inversión. Entonces, si podéis, por favor, recordar, incluso utilizando la página, de cuál es la estructura de comisiones, y una pregunta en concreto que nos hacen referente a lo que es el reglamento del fondo. Porque en la presentación indica que la comisión de gestión, una vez el fondo esté invertido, no es del 1,5%, sino lo que determina el reglamento. Entonces nos preguntan, ¿y qué dice el reglamento? Estupendo. Pues paso a comentar un poco, es una pregunta quizás demasiado amplia, pero por ir yendo punto a punto. Al final, nuestra comisión de gestión se va a basar en un porcentaje sobre el capital que en cada momento hayan desembolsado nuestros partícipes. Es decir, si un inversor con nosotros invierte 1 millón de euros, hablo de 1 millón de euros por hacer una cifra redonda, no quiere decir que en el año 1 o en el año 2 le estemos cobrando el 1, en este caso sería el 0,50, perdón, el 1,35 sobre ese millón, sino que si en el año 2 nuestro partícipe que ha puesto 1 millón de euros comprometido con nosotros le hemos llamado a 200.000 euros, en el año 2 cobraremos sobre 200.000 euros. Si en el año 3 le hemos llamado a 100.000 euros adicionales, tendríamos ya un total acumulado de 300.000. Pues eso sería la comisión que pagaría en el año 3, 300.000 sobre 1,35%. Este esquema se va a producir durante el periodo de compromisos del fondo de fondos. Es decir, nosotros tenemos un periodo de compromiso hasta 4 años. Si terminamos de comprometerlo antes, este periodo habrá acabado antes y será el momento en el que pasemos a cobrar sobre otra cantidad, no sobre el capital desembolsado. Y ahora paso a contar lo que es la parte que viene aquí, resto de vida del fondo, consultar reglamento. ¿Esto qué es? A partir de ese momento cobraremos sobre el patrimonio total que tenga el fondo de fondos suscrito en fondos subyacentes menos el coste de adquisición de las compañías que se hayan ido vendiendo por el camino. Es decir, si nuestro fondo son 200 millones de euros y estoy en el año 5, mi fondo ya está 100% comprometido, en el año 5 cobraremos sobre 200 millones de euros. Si en el año 6 se venden 10 compañías que en su total costaron 50 millones de euros a nuestros fondos subyacentes, en el año 6 cobraremos sobre 150. Y así la comisión de gestión desde el año 4 hasta su totalidad, hasta la liquidación del fondo, será siendo decreciente, porque la base del cálculo irá decreciendo porque las compañías subyacentes se irán vendiendo. Eso en cuanto a comisión de gestión fija. En cuanto a comisión de gestión de éxito, muy sencillo. Básicamente es aplicar el porcentaje que tenga cada clase de acción sobre la plusvalía que se le haya generado al gestor. Sobre plusvalía, tan sencillo como eso. El tema del retorno preferente, del 8%, ¿esto qué significa? Significa que yo no podré llevarme como gestora a mi caja la comisión que me toca hasta el momento que yo no le haya devuelto en cash, es decir, en mano, a mi partícipe todo lo que él ha desembolsado hasta la fecha, más una TIR acumulada del 8%. Esto no significa que yo desde el año 2 o 3, si ya voy creando valor y generando una plusvalía que todavía no puedo hacer líquida, pero que sí que esa plusvalía se genera en libros por la valoración de los fondos subyacentes, yo esa comisión de éxito la voy a ir devengando en el balance de mis partícipes. Mis partícipes verán en cada año cuál es su posición líquida, limpia de esa comisión de éxito devengada, pero que yo todavía no he cobrado. El 8% es el mecanismo o el hurdle, la valla, que a partir de que yo he devuelto en mano todo lo aportado más el 8, comienzo yo a cobrarla. Pero la plusvalía, al final, la comisión de éxito, no es más que multiplicar, como decía, el porcentaje
correspondiente por la plusvalía total generada. Gracias, Manuel. Creo que ha quedado claro, pero por favor, si quieren más datos, hablen con su gestor o nosotros encantados de después atender esta pregunta en más detalle. Un poco relacionada también con lo que hablabais, el plazo de compromisos de inversión y después el plazo de desinversiones. Las primeras distribuciones serán fiscalmente tratadas como devoluciones de capital. Sí, la vocación nuestra es todas las distribuciones que hagamos a nuestros partícipes pretenderemos que sean reembolso de participaciones. Al final, en cada una de las llamadas que hagamos de capital a nuestros partícipes, emitiremos nuevas participaciones en nuestro vehículo y cuando hagamos retornaciones de capital, pretendemos que sean reembolso de dichas participaciones. Creemos que es la manera más ordenada de hacerlo. Y en este caso, al ser reembolso de participaciones, entrarían como ganancia patrimonial y no en este caso como dividendo. En función del partícipe que estemos hablando, si es un partícipe persona física, en el caso de que devolviéramos dividendos o en el caso de que reembolsáramos participaciones, tanto unas como otras se tendrán que integrar en el IRPF en la base imponible de cada persona física y tributar ya al tipo que le corresponda. Que sería, sería por la renta del ahorro, no soy fiscalista, pero iría y serían integradas dentro de la renta del ahorro en la parte del IRPF de cada partícipe. Si nuestro partícipe es una sociedad o una persona jurídica, una SL o una SA, tanto todo dividendo como ganancia patrimonial que le devolviéramos estaría exenta de tributación por el impuesto de sociedades, tal como recoge la normativa, la regulación de capital riesgo en España. Gracias, Manuel. Vamos a pasar ahora a lo que es el proceso de inversión y diferentes criterios que tenéis en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. La primera que nos hacen es, si se pudiera comprometer capital al fondo en dólares, creo que la respuesta es solo en euros, pero relacionado cuando compráis fondos que estén denominados en dólares o en otras divisas, ¿vamos a cubrir el riesgo de divisa o se va a dejar abierto? Vale, efectivamente, José Ramón, el fondo está denominado en euros, los capital calls se van a denominar en euros y las distribuciones serán también, por tanto, en euros. En cuanto a cuando nosotros hagamos elección de gestoras de compromisos en dólares, ahora mismo no está contemplado dentro de la estrategia que los vehículos vayan a hacer cobertura de divisa, principalmente por dos motivos. Lo primero, porque estamos hablando de espacio largo de tiempo y luego también pues porque no tenemos una certeza de cuándo vamos a salir de esas inversiones. Por tanto, a nuestro juicio, puesto que vamos a tener una cartera 100% diversificada en cuanto a sectores y también es una cartera muy internacional, es decir, una vez que nosotros hacemos la selección, por ejemplo, como hemos comentado antes, de Investindustrial, Investindustrial tiene un alto componente internacional dentro de la búsqueda de subyacentes para incorporar en su portfolio. De manera que, al fin y al cabo, entendemos que va a haber una cobertura natural en total de la cartera. Es decir, una compañía, aunque esté basada en España, tiene mucha exposición a dólar, a yen, es decir, a muchas divisas. Entonces, nosotros en ese aspecto, pues tocamos a tener un mix. Hemos hablado antes de que un 80% de la cartera va a estar entre Europa y Estados Unidos. La propia cartera ya va a hacer esa cobertura de manera natural y, por tanto, a día de hoy no está contemplado en ningún caso que los vehículos procedan a hacer coberturas de divisa. Gracias, Gabriel. Y para confirmar un aspecto, cuando habéis comentado antes el universo de inversión, que uno de los hitos diferenciadores de nuestro fondo de fondos es la inversión global, pero excluyendo la península ibérica. ¿Son fondos españoles o puede ser un fondo que pueda invertir en la península ibérica? Nos están preguntando más ese detalle. Vale, bueno, nosotros en el momento en el que hacemos la selección de una sociedad gestora internacional, de un fondo gestor, nosotros a partir de ese momento lo que confiamos es en ese equipo gestor para que lleven a cabo su estrategia. Por tanto, nosotros a partir de ahí no tenemos la potestad
para exigir que no vayan a invertir en España. De hecho, España a día de hoy es un país atractivo para muchas gestoras internacionales, lo vemos permanentemente en prensa, con grandes gestoras internacionales que tienen intereses en búsqueda, ¿no?, de compañías en España. A lo que hacemos referencia es que nosotros no vamos a seleccionar compañías que estén basadas o de alguna manera domiciliadas, sociedades gestoras que estén domiciliadas en España para invertir directamente. El motivo principal de esto son dos. El primero es que si lo que pretendemos es dar acceso internacional y que nuestros clientes vean en nuestro fondo de fondos internacional realmente un acceso diferenciador y exclusivo, pues entendemos que en la península ibérica ya pueden tener ellos un acceso, entendemos que sencillo, es decir, oye, hay que intentar incorporar en la cartera cosas que no sean tan obvias. Para salir a la esquina y encontrar una sociedad de capital riesgo española, pues eso a día de hoy yo creo que cualquiera más o menos podría tener acceso. Por tanto, es permitir y darle, lógicamente, sentido a la estrategia. Y luego, punto 2, porque gracias a Dios, en esta gran historia que ha ido construyendo el grupo en cuanto a activos alternativos y en concreto en cuanto al private equity, ya contamos con un vehículo que invierte directamente en compañías españolas y Portugal, como es Arta Capital, y que es un vehículo que pertenece también al perímetro Bancamar. Por tanto, aquel cliente que quiera entrar en private equity en península ibérica, ya existe un vehículo en la casa que cubre de alguna manera este foco geográfico. Y siguiendo con las decisiones de inversión, varias preguntas en una, es cómo tomamos las decisiones de inversión. ¿Tenemos en cuenta criterios ESG? Yo creo una pregunta de tremenda actualidad y relevancia para nuestro grupo. Y si también nos podéis contar un poco cómo está compuesto el comité de inversiones de Market Private Equity Global. Pues muy buena pregunta, el tema del ESG, por supuesto, del ESG. Al final, un poco, la toma de decisiones va a ser una tomada internamente por el comité de inversión de la gestora. Luego Gabriel os cuenta en detalle cómo vamos a componer este comité. Básicamente, nosotros vamos a atender a diferentes factores a la hora de seleccionar fondos. Atenderemos por supuesto, a su trayectoria histórica de cómo han invertido en fondos con la misma estrategia que sobre el producto que estaríamos ahora analizando. Es decir, nos vamos a basar en cómo lo ha hecho en el pasado este gestor, qué equipos tienen. Tomaremos decisiones cualitativas sobre la calidad del equipo gestor que encontremos, es decir, ver cómo están compuestos los equipos, ver cómo reparten los economics de la gestora a los equipos, ver que todo el mundo esté alineado, que todo el mundo esté incentivado. Son factores que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar un equipo u otro, y no solo vamos a atender a aquellos fondos que hagan tires por encima del 25% y ya está. No es la única manera de evaluar a un gestor o un fondo. Por supuesto, también vamos a tener en cuenta los criterios ESG. De hecho, dentro de nuestra due diligence tenemos un capítulo específico que aborda todos estos temas. Entonces, vamos a tomar muy en cuenta si los fondos subyacentes, primero, si son firmantes de UNPRI, de United Nations Principal Right Investors, Responsible Investors, que es un tema muy relevante y que se ha puesto, no es que se ponga de moda, que se ha puesto encima de la mesa, que la gran mayoría de los private equities hoy en día están utilizando el ESG porque está demostrado que invertir bajo criterios ESG maximiza las inversiones y además se aporta algo a la sociedad de alguna manera, bien a nivel social, a nivel medioambiental, etcétera. Entonces, es un capítulo relevante. Si nosotros tuviéramos enfrente de nosotros dos gestores con idénticos números, equipos de inversión similares, y uno tenga en cuenta los criterios ESG y otro no, pues nos decantaremos, por supuesto, por el que tenga en cuenta los criterios ESG. Vale, y hablando de José Ramón, de los comités de inversiones, brevemente, el comité de inversiones está compuesto por empleados de la sociedad gestora. En este caso estará compuesto pues por el director de inversiones, por el director de la gestora y luego también por miembros que pertenecen al consejo de administración de la sociedad gestora. Es decir, lógicamente por un tema regulador, ningún inversor puede pertenecer a este comité de inversiones. Bien, lo que además hemos creado, lo que hemos configurado es un comité asesor. Este comité asesor es un comité que está a nivel de todo el programa, es decir,
velando por encima de los 2 o 3 vehículos que se vayan a crear, ¿de acuerdo? Y es un comité al que tienen acceso directo los clientes que entren con mayor ticket. Normalmente, ¿por qué el tema de mayor ticket? Bueno, pues porque los grandes institucionales, por eso hablamos también al principio de que estamos reuniendo en un mismo bien común y en un mismo esfuerzo común muchos intereses, tanto de cliente institucional como de cliente minorista. En este comité asesor lo que se van a reunir y lo que vamos a compartir es una mesa en la cual, desde un punto de vista consultivo, los clientes institucionales, aquellos que están más relacionados con el subyacente, aquellos que tienen capacidad de análisis, aquellos que tienen ya llegada a mucho private equity, poder compartir sus experiencias y poder compartir su sabiduría. ¿Para qué? Para que todos nos podamos empapar de este gran activo y también consultar términos relevantes para llegar a buen puerto junto con la estrategia del private equity. Entonces, en este sentido, pues tanto a nivel institucional como para aquellos family office que ya están muy habituados a trabajar con el private equity, para aquellos clientes que quieran, lógicamente, pues quizás tener un aspecto un poquito más cercano a este equipo de dirección, al equipo de toma de decisiones, pues permitimos crear este comité asesor para, insisto, poder todos beneficiarnos de estos conocimientos que pueden aportar estos clientes que tienen que ser, lógicamente, partícipes o tienen que ser inversores del fondo de fondos. Gracias, Gabriel. También tenemos varias preguntas haciendo eco de lo que habéis comentado, ¿no? Que en momentos de crisis pueden representar buenas oportunidades para fondos de private equity para hacer operaciones. Entonces, una pregunta en concreto es si estimamos que la crisis del COVID-19 es una oportunidad para que no solo nuestro, pero otros actores de private equity encuentren buenas operaciones, y lo ligamos también a que hay muchísima liquidez en el mercado y hay mucho buscador de oportunidades, ¿no? Entonces, y hemos visto operaciones más cerca de nuestro mercado, es decir, Idealista, MásMóvil, etcétera, son los más recientes. ¿Qué evidencia encontráis de que las valoraciones se están ajustando de verdad? Estupendo. Pues es una pregunta muy interesante. Al final nosotros no tenemos evidentemente la bola de cristal de qué es lo que puede pasar y qué no, pero sí que está visto que en momentos como el actual, en el que hay desaceleraciones económicas, en la que los fundamentales de algunos negocios se ven tocados y se ven dañados, es cuando realmente aquellos gestores que estén muy bien posicionados en determinadas industrias, en determinados nichos, que los conozcan muy bien, son capaces de aprovechar esta oportunidad en su beneficio, son capaces de identificar oportunidades de compra a precios más bajos. Totalmente, y capto perfectamente el punto de la pregunta sobre la excesiva liquidez que hay en el mercado y de cómo esto se está traduciendo en múltiplos de entrada excesivamente altos. Esto es totalmente cierto. O sea, la liquidez que hay en el mercado hoy en día de hoy, el dinero disponible para invertir en private equity es el más alto que ha habido nunca. Hay disponible casi 1 trillón de dinero disponible para invertir en private equity, con muchos gestores buscando y oteando oportunidades a nivel internacional. No solo pasa en España, pasa en todos los lugares. ¿Cómo pretendemos nosotros mitigar este riesgo de efectivamente que cada vez se compra a precios más caros y que cada vez los retornos en agregado del private equity se están reduciendo? Hoy en día la inversión en private equity a lo mejor puede dar tires en un fondo directo entre el 15 y el 18 neto, cuando hace 10 años podíamos estar hablando entre el 20 y el 22. Y esto es por un tema de que cada vez se compra más caro. Pues bien, nosotros vamos a intentar, y lo enlazo con la filosofía de inversión de nuestro programa, no atender o no estar en esas grandes transacciones. Esas transacciones que se han comentado, Idealista, en la que ha entrado la gestora EQT, que es una gestora fantástica, o MásMóvil, en la que van a estar KKR, Cinven, etcétera, son un tipo de gestores excelentes, son un tipo de gestores maravillosos y son los que han puesto sobre el papel la industria del private equity y lo han desarrollado. Pero nosotros vamos a intentar no estar en ese tipo de gestores. Queremos ir a gestores más pequeños, gestores que sean operadores exclusivos de un nicho de industria o que tengan una especialización. En ese tipo de estrategias, ese segmento de mercado, los múltiplos de compra son sensiblemente más bajos. Un experto en ciberseguridad, por ejemplo, ahora mismo estamos analizando un fondo en Estados Unidos que se dedica al 100% a la ciberseguridad.
las transacciones que hay en ese mercado o que consigue provocar este inversor que se las sabe todas sobre la ciberseguridad son distintas a las que podía acceder un gran player con una capacidad inversora de 8.000 millones de euros y que quiera tocar el sector cybersecurity desde un fondo generalista. Es diferente. No es lo mismo poner a trabajar 8.000 millones que poner a trabajar 200. Si pones a trabajar 8.000, tienes una presión, entre comillas, inversora de poder comprar al precio al que el vendedor quiere. Y es muy difícil negociar buenos precios de entrada con esas cantidades o esos volúmenes de inversión. Evidentemente, estas grandísimas gestoras, muchas de ellas lo consiguen, pero hay otros gestores, otras oportunidades en que se está entrando a múltiplos de Enterprise Value EBITDA, a múltiplos de 15, 16 o hasta 18 veces. Estando en fondos a los que queremos ir nosotros, estos precios de entrada no están ahí. Estamos en precios de entrada más bajos. Y es un poco uno de los motivos también por los que apostamos por un fondo de fondos distinto en cuanto a composición y tipo de gestores a los que queremos incorporar. Gracias, Manuel. Yo creo que eso es de tremenda relevante, ¿no? Explicando un poco lo que comentaba Gabriel al principio, de lo que nos hemos esforzado para proponer un fondo de fondos de verdad diferente y valor añadido a otros que pueden estar en mercado. Has mencionado que estáis buscando o estáis analizando, perdón, el fondo de Cybersecurity. Tenemos una pregunta relacionada a Venture Capital. Entonces, ¿pondríais este fondo dentro de lo que es Venture Capital y qué asignación máxima tendríamos a Venture Capital dentro del fondo de fondos? Empezando por el final, el Venture Capital creemos que no vemos que sea más de un 10, un 15% del total del portafolio de la cartera, por lo que comentaba al principio. Invertir en Venture es muy interesante, es muy atractivo, todo este ecosistema de las startups está muy de moda y es muy interesante, pero tiene mucho riesgo invertir en startups. Tú si seleccionas un fondo de startups, tendrá entre 15 o 20 plataformas, de las cuales 2 o 3 van a ser mega éxitos y otras 10 van a ser proyectos fallidos. Si el fondo no da con uno de esos éxitos, el fondo en su totalidad se viene abajo. Entonces, es el principal motivo por el que no queremos que nuestro fondo sea 100% Venture Capital. Pero si seleccionamos gestores adecuados o estrategias interesantes dentro de este espectro, luego el Venture Capital es súper amplio. Tenemos desde estrategias de late growth, early growth, capital semilla, capital growth. O sea, es tremendo, se abre un abanico inmenso. Entonces, intentaremos seleccionar cosas muy prudentes dentro del Venture Capital, pero no va a ser la mayoría que predomine en nuestro fondo. Igualmente, un fondo que haga Cybersecurity, probablemente en función del tamaño de compañías que haga y en función de los proyectos a los que está acompañando, lo involucraríamos o bien en el bucket, en la casilla de Venture Capital, o bien en la de Growth. No es lo mismo comprar una compañía de ciberseguridad que es un equipo de 4 ingenieros que están desarrollando una idea desde un garaje que una compañía de ciberseguridad como podría ser McAfee. Evidentemente, McAfee, por tamaño de compañía, está totalmente fuera de lo que sería el espectro de los fondos en los que vamos a estar, porque vale billones de euros. Pero no es lo mismo una compañía ya consolidada, que ya esté funcionando, que incluso que ya sea rentable. Si la mayoría de compañías del portafolio de este gestor son compañías ya con andadura, etcétera, estarían en growth o probablemente en buyout. Hay que atender al tipo de compañía que está comprando cada fondo para clasificarla en un segmento u otro. Y Manuel, relacionado también a lo que has mencionado, ¿no? Es decir, inversión a largo plazo y al final no tenemos bolita de cristal, no sabemos qué ocurrirá desde luego en 8, 9, 10 años. Nos hacen una pregunta sobre la parte final de la vida del fondo, ¿no? Una excesiva diversificación podría dificultar la liquidación total del fondo, ¿no? Porque si tenemos 10, 15 fondos y a su vez ellos están invertidos en otra serie de proyectos, ¿qué mecanismos de liquidación tenemos previstos o facilidades que pueda ofrecer el grupo por si tuviéramos que exceder eso de 10 más 1 más 1? Perfecto. Es muy buena pregunta. Gracias a Dios, y hace 5 o 6 años no podíamos hablar de esto, hoy sí se puede hablar y yo confío que dentro de 10 años ya la consolidación sea mucho más elevada. El mercado secundario de Private Equity es un mercado el cual se ha dinamizado tremendamente. Entonces, existe cada vez más, las operaciones de secundario cada vez tienen más protagonismo
en el agregado de lo que es el private equity. Entonces, llegado el año 10º de nuestro fondo, evidentemente, si nosotros hemos estado comprometiendo hasta el año 3-4 de vida de nuestro fondo de fondos, nos podemos encontrar con algunos fondos, es decir, los fondos que hayamos comprometido en el año 3 y 4, y algunos incluso en el año 2, que todavía sigan vivos en el año 10 de nuestra vida del fondo. Es verdad que la cartera que les quedaría es de esperar que sea una cartera reducida, con pocas líneas o pocas oportunidades, pocos activos o pocas compañías. Yo espero que en el momento del año 10 nos quede poco dentro de nuestra cartera subyacente para poder liquidarlo. Luego ya podríamos explorar diferentes maneras de liquidarla. Una manera puede ser coger la totalidad de la cartera en su conjunto y venderla. O a lo mejor vender los diferentes fondos por partes, o incluso trabajar de manera conjunta con los gestores subyacentes para hacer un tipo de estrategia que está ocurriendo mucho en el mercado de secundario, que se llaman los secondary directs, que es una manera en la que nuevos players no compran fondos, sino compran grupos de compañías, diferentes compañías a la vez, las empaquetan en un vehículo y le dan la gestión a un fondo, a una gestora. Eso podría ser una solución también interesante. Habrá que abordar en el año 10º cuál es la mejor manera de liquidar la cartera, si es que la mejor manera, porque quizás en ese año 10º los fondos subyacentes en los que estamos invertidos nos convencen de que todavía tienen recorrido para seguir creando valor, y a lo mejor tiene sentido extender la prórroga o los plazos de nuestro fondo. Otros fondos de fondos que han podido ocurrir en el mercado internacional o incluso en el mercado nacional, normalmente en el año 10º se suele extender al menos 1 o 2 años para dar esa facilidad, para darle ese hueco, esa manga ancha a los gestores subyacentes a seguir creando valor. Esto es un tema al final de confianza. Si nosotros hemos estado 10 años apoyando a ese gestor, pues si ese gestor nos dice que confía en seguir creando valor durante 2 años más, pues habrá que creerle. Pero si una mayoría de nuestros partícipes decidieran que se liquide el fondo y se inicie en ese año 10º, pues habría también que escucharles, por supuesto, y podríamos iniciar ese proceso de liquidación ordenada. Habrá herramientas para liquidar de forma ordenada la cartera en el caso de que sea necesario. Una pregunta para Gabriel. Nos pregunta un cliente, la calificación nivel de riesgo de 6/7 dentro de las familias de riesgo CNMV, ¿obedece solo a su liquidez y largo plazo o hay algún otro factor que tengamos que tener en cuenta? Bueno, básicamente, efectivamente, el principal inconveniente del producto es que es un producto que es ilíquido. Entonces, por ese componente, sobre todo de la liquidez, es lo que nos lleva a grado 7, de alguna manera nos exige que el cliente tenga que tener ese conocimiento. Más allá de eso, desde nuestro punto de vista y entrando en una estructura de fondo de fondos, la estrategia que nosotros vamos a continuar, lógicamente, es un producto que por el principio de diversificación y por la preservación de capital y los atributos que hemos comentado dentro de la presentación, que están permanentemente en el ADN del grupo y por tanto también en el ADN del producto, no es un producto de alguna manera tremendamente, podríamos decir, agresivo, ¿de acuerdo? Lo que sí que hay que entender muy bien es que estamos hablando de que son compañías de capital privado, es decir, que estamos invirtiendo de la mano de los mejores alumnos que vamos a encontrar en cada clase, pero que vamos a estar con un equipo gestor, que el mercado del private equity se denomina capital riesgo y que los clientes tienen que demostrar un grado de conocimiento alto para la inversión. Gracias, Gabriel. Seguimos perdona, es que estoy leyendo, están entrando preguntas, perdónenme porque estoy intentando hilarlo para que fluya. Tenemos también una pregunta a la fecha de suscripción, si no recuerdo mal, hasta el 16 de noviembre es cuando lo tenemos en abierto, ofreciéndolo activamente desde ya a los clientes que les pueda interesar. Nos preguntan también qué rentabilidad media anual esperamos una inversión de 100.000 euros. Está también, lo habéis mencionado, pero si lo podéis recordar. La tasa interna de retorno que tendría un compromiso de 100.000 euros, una vez liquidado la totalidad del vehículo, podría haber sido pues entre el 10 y el 12% neto de TIR. Hablamos en términos de TIR y es una TIR que corresponde a los flujos de caja del inversor. El inversor va desembolsando de forma progresiva su compromiso
y si le va retornando capital de forma progresiva su compromiso. Esto es importante. El compromiso no lo va a desembolsar el 100% en el minuto 1, lo va a ir desembolsando a lo largo de los años. Y si le va a ir devolviendo también a lo largo de los años, no se le va a devolver todo al final. Entonces, esa composición, esos flujos de caja, ya os digo, intermedios o por añadas o por años, implican que si tú multiplicas durante ese tiempo y bajo esos flujos de caja, que ya os digo, son escalonados, multiplicas por 1,5 veces o 1,7 veces el capital invertido, podemos estar hablando de tires netas de esos flujos de caja entre el 10 y el 12 neto. Gracias, Manuel. Tenemos varias preguntas relacionadas a lo que es financiación, que también es uno de los aspectos que hemos comentado al principio como un hecho diferenciador de la propuesta. Más que entrar en detalles, porque son varias preguntas y con diferentes aspectos, yo les diría que el banco ha hecho un gran esfuerzo a la hora de ofrecer una amplitud de gamas de financiación para la que se puede utilizar participaciones propias del fondo, hasta el 50% se consideran, otras garantías que pueden ser otros fondos de inversión que tengan en Bancamark o otro tipo de garantía que también se estudiaría. Es decir, de verdad hay un interés de acompañar a nuestros clientes y dependiendo de la opción que elijan nuestros clientes, pues tendremos un tipo de interés que se le aplicará u otro. Por lo tanto, lo que les animo a todos ustedes que puedan estar interesados en esta opción, por favor hablen con su gestor, concreten cuáles son sus necesidades, qué tipo de garantía estarían interesados a la hora de ofrecer y el gestor le podrá decir exactamente cuáles serían las condiciones operativas. Tenemos también, perdonadme, entran preguntas, tenemos otra que vuelve a las comisiones, pero desde otro ángulo, Manuel. Teniendo en cuenta que es un fondo de fondos, nos están preguntando, claro, estamos comprando otros fondos que también tienen sus comisiones de gestión, ¿no? Entonces, las comisiones totales, ¿a cuánto pensamos que pueden ascender? Es buena pregunta. Evidentemente, el fondo de fondos, cuando suscribe en fondos subyacentes, a su vez tiene que pagar comisiones. Entonces, claro, luego a su vez el partícipe en el fondo de fondos se le cargan las comisiones que hemos hablado antes y es ese mecanismo novedoso que queremos incluir para precisamente esa cascada agregada del total de comisiones, pues que se vea reducida. El número exacto ahora mismo no lo podría dar, lo calculo, lo vamos a calcular y lo vamos a proporcionar, si os parece, para proporcionarlo a nuestros partícipes y clientes, pero decir que estos números que tenemos aquí son netos de toda clase de comisiones, tanto directas como indirectas. Es decir, no incluye las comisiones, están ya incluidas y están neto de toda comisión pagada, tanto por el fondo a sus fondos subyacentes como el partícipe al fondo de fondos. Normalmente vamos a trabajar nosotros, y para esto es muy importante las coinversiones, trabajar en que inversiones subyacentes que podamos hacer a través de este tipo de estrategia o a través de fondos de coinversiones, que también existen, estos fondos pagan menos costes que los fondos tradicionales de buyout. Entonces vamos a tender nosotros también a intentar pagar menos fees, que nuestro fondo de fondos pague menos fees en los fondos que suscribe. Hay maneras para mitigar esto y nosotros vamos a buscar fórmulas para mitigarlo de esta forma. Pero me queda apuntado el cálculo total, incluyendo comisiones tanto directas como indirectas, que soportaría al final un partícipe. Estupendo. Tenemos dos preguntas más, si no me falla la vista. Hay una pregunta relacionada con la SCR que habéis mencionado. Que la oferta principal es un FCR, pero también tendremos una sociedad de capital riesgo. Más o menos, si nos podéis dar una indicación, ¿dónde estaría el ticket necesario para poder entrar en la SCR? Sí, efectivamente, José Ramón, está constituido ya el vehículo SCR, que es para aquellos solamente son clientes que tienen la necesidad de tomar participación o de invertir en el vehículo tomando participación de un 5%, y para esta SCR el ticket será de 3 millones. Entonces estaríamos hablando de la clase C que tenemos ahora mismo en el cuadro de enfrente. Luego también, paralelamente, vamos a dar la oportunidad para aquellos patrimonios más altos, para aquellos clientes que bueno, puesto que estamos hablando de un producto tremendamente diversificado y que además es un producto que permite acceso
a muchas gestoras, es decir, vamos a abrir la puerta con muchas gestoras, pues hay clientes bueno, pues de grandes patrimonios que nos están exigiendo tickets un poco más altos. En este sentido, también vamos a contar con una SCR, que permíteme la expresión, José Ramón, le llamaremos SCR VIP, no por nada en concreto, sino pues por un tamaño de ticket y luego también por los atributos que le vamos a dar a esta clase de acción. Esta sería la clase de acción D, y por tanto los clientes que vayan a entrar en esta SCR VIP, que son tickets a partir de 10 millones, van a entrar exactamente con las mismas condiciones que va a entrar el resto de empresas del grupo. Es decir, en este caso, pues oye, comisión de suscripción 0 y comisión sobre capital llamado de 0,50 y comisión de éxito del 4%. Es decir, estamos equiparando en estos patrimonios altos, estos clientes más exclusivos, lo estamos poniendo a la altura del propio grupo, ¿de acuerdo? Y luego además, por el hecho de estar con el ticket, con tickets más altos, van a tener derecho, lógicamente, a esa capacidad de poder coinvertir en vehículos, bueno, pues con el resto de empresas del grupo, y luego también pues acceso directo al comité de supervisión que hemos mencionado antes. Gracias, Gabriel. Volvemos, perdonad que os vuelva un poquito a cómo está el mercado, ¿no? Y las diferentes operaciones que estamos viendo. Tenemos una pregunta concreta, es ¿qué multiplicadores de Evita se han pagado o estamos viendo en operaciones recientes en las compañías manufactureras? ¿Y con qué nivel de apalancamiento? Porque claro, esto también incide muchísimo, ¿no?, en el tipo de operación. Como comentaba antes, los múltiplos, claro, luego depende a qué segmento de private equity estás o qué tipo de estrategias de creación de valor, qué tamaño de compañías estamos hablando, pero tradicionalmente el sector industrial está en múltiplos más reducidos que los múltiplos que pueda haber en el sector salud o en el sector tecnológico. Normalmente estas compañías suelen, un rango, hablando de rangos, pues se pueden encontrar compras a partir de 7-8 veces EBITDA y hasta un rango pues entre 10 y 12 veces. Depende mucho del tamaño de la compañía, del tipo de gestor que sea, de qué estrategia de valor quiera hacer. En cuanto a apalancamiento, esto es una gran pregunta. Depende mucho si hablamos de Estados Unidos o de Europa. El apalancamiento es por lo general más elevado en Estados Unidos. En este tipo de compañías pues suelen estar apalancadas entre 2-4 veces, 3-5 veces el EBITDA. En Europa el apalancamiento es sensiblemente inferior. Pero ya digo, depende mucho en conexión del tipo de gestor que seamos. Pero a nivel agregado, el sector industrial en cuanto a apalancamiento y en cuanto a múltiplos de compra es un poco inferior a múltiplos como el sectores como el tecnológico o el de salud. La última pregunta, si me permitís, lo hemos dicho al principio, ¿no? Es decir, este fondo de fondos es como debería ser parte de nuestro fondo de armario, pero tenemos varios clientes que nos dicen yo ya tengo inversiones de este tipo, sea en fondo de fondos o puede incluso tener alguna inversión en un fondo en directo. ¿Complementa a mi cartera de inversión en líquidos o puedo estar duplicando lo que ya estoy haciendo? Totalmente lo complementaría. O sea, de hecho, nosotros dentro de la estructura del banco vamos a continuar desarrollando la parte de activos alternativos, no solamente de private equity, sino como comentamos al principio, pues de infraestructura, de deuda y demás. Lo que vamos a conseguir con nuestra estrategia, yo creo que ya ha quedado, la verdad es que bastante demostrado. Vamos a ir a una selección de gestoras que no es nada obvio para acudir a través de otra estrategia. Aunque uno tenga un fondo de fondos, normalmente son fondos de fondos en el que están más focalizados en una estrategia en concreto, puede ser un 100% primario, un 100% secundario, es decir, no tienen esa diversificación que se puede llegar a tener. Luego también, además, nuestro enfoque está prestando muchísimo interés, aparte de por los cuatro principales atributos, es porque para poder nosotros seleccionar esta estrategia, el ángulo que le estamos dando para entrar en una serie de gestoras no existe en el mercado. O sea, es decir, cuando Manuel antes estaba hablando de que nosotros vemos a día de hoy mucho más valor en el aportar a nuestra estrategia fondos que tengan o que sigan una estrategia mucho más especializada, incluso si me apuráis un poco más nicho, cuando nosotros vamos con la tarjeta del grupo Marc, cuando vamos con todo nuestro expertise
Y cuando realmente nos están viendo por atrás como un gran grupo inversor, no solamente un cheque de 10 o de 15 millones, realmente es porque estamos aportando valor para ser inversores y poder acudir con esta gestora como socios. Entonces, eso realmente se percibe en el mercado y eso realmente es lo que estamos consiguiendo. O sea, el hecho de por ejemplo, estos dos compromisos que tenemos, tanto en Miss Industrial como G-Square, realmente somos unos inversores que tenemos relevancia, tenemos hilo directo directamente con ellos. Todas las semanas podríamos estar perfectamente hablando, por supuesto que tenemos reuniones mensuales para ver cómo están yendo las inversiones y lógicamente nos estamos poniendo al día. Claro, si en vez de estar en unas gestoras especializadas y nicho, estamos en unas gestoras algo más grandes, pues no sabemos si tendríamos este protagonismo dentro de la base de inversores. Por tanto, a la pregunta de ¿es compatible? Desde nuestro punto de vista, José Ramón, sin duda que estamos hablando de un complemento que siempre tenemos que tener en el fondo de armario, que además, dado el momento actual que tenemos de tipo de interés, si con tipos bajos en los que actualmente tenemos que estar buscando otras tipologías de inversión para poder sacar rentabilidad en las carteras, en los próximos 3 o 4 años en los que vamos a tener el periodo de compromiso, ¿no? el periodo en el cual también nosotros vamos a ir llamando capital a nuestros inversores, hasta que empecemos a retornar, a nuestro juicio, tenemos delante una gran oportunidad porque es un momento idóneo para ir incorporando estrategia de private equity y que en el momento en el que esta estrategia empieza a dar sus frutos, pues ya posiblemente estemos hablando dentro de 4 o 5 años en el que el momento económico será de una manera distinta. Entonces, hablando de una manera rápida, ya que tenemos que pasar, en cuanto hablando de tipos de interés, un periodo de desierto, pues bueno, empecemos cuanto antes a hacer una buena selección de private equity, porque durante los próximos 3 o 4 años, pues previsiblemente podemos estar hablando de un entorno económico de tipos bajos, ¿no? Por tanto, cuando decíamos es bueno tener un fondo de armario, sin duda es completamente complementario a otras estrategias de activos alternativos y sobre todo bajo la tranquilidad que con un único ticket se va a obtener una diversificación máxima a todos los niveles geográficos, por gestoras, por sectores y por tanto también incluso de añadas. Justo hablas de añadas, son las 2 de la tarde, estoy seguro que muchos de nosotros próximamente iremos a almorzar y probaremos una añada de otro tipo, pero Manuel, Gabriel, muchísimas gracias por vuestro tiempo y toda vuestra información, pero sobre todo quiero agradecer a todos ustedes por conectarse esta mañana e invertir más de 1 hora y media de su tiempo y escucharnos, por su participación activa y por todas sus preguntas. Manuel, Gabriel, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. A ustedes, gracias. Que pasen un buen resto de semana. Muchas gracias. Gracias.